Bueno, mirad, os cuento rápidamente, he preparado aquí una serie de imágenes para que sea un poquito más gráfico y lo que vamos a intentar es hacer algunos de estos ejercicios de las imágenes que yo tengo aquí para que veáis cómo se implementa la herencia. Mira, básicamente cuando nosotros estamos trabajando en Java, paradme siempre que tengáis alguna duda, ¿eh? No me dejéis avanzar si hay algo que no entendéis, paradme que no hay ningún problema. Cuando nosotros estamos trabajando en Java, una de las posibilidades que ofrece es precisamente el hecho de que las clases pueden heredar. ¿Qué significa heredar? Pues ya sabéis que todas las clases, los objetos cuando los creamos, tienen una serie de atributos y tienen una serie de métodos. Bueno, pues existen elementos que pueden compartir esos atributos, esa definición, esas características, ¿no? Esos atributos y demás. Entonces, para que sea más fácil implementar nuevas clases, pues tenemos la posibilidad de que de una clase puedan heredar otras. Y cuando se hereda, pues pasa exactamente igual que en la herencia genética, pues se heredan esos atributos que tenemos por parte de los padres. ¿Qué pasa? Que en Java solo se permite heredar de una clase. Si os fijáis en el ejemplo que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, tendríamos una clase que es padre, que es la clase vehículo, ¿vale? Y nosotros vamos a poder heredar de esta clase y crear tantos tipos de vehículos como queramos, ¿vale? Es decir, puede tener muchísimos hijos. Y cada uno tendrá su campo es específico, es decir, tendrán sus atributos que son propios solo de sus clases, más todos los que heredan del padre. Por ejemplo, en este caso tenemos dos elementos que son taxi y autobús que heredan de vehículo. Pues de vehículo van a heredar la matrícula, el modelo y la potencia en caballos. Y taxi, además, tendrá un campo específico que solo tendrá él, que será el número de licencia, y autobús, uno que solo tendrá él, que es el número de plazas. Evidentemente, bueno, aquí los métodos que ha puesto comunes son el get, los getters y los setters, que lo compartirá, y ellos tienen su propio getter y setter para cada una de las clases de los atributos, perdón, que tiene esa clase. Podríamos haber puesto muchísimos más métodos que no tuvieran nada que ver. O sea que vamos, que aquí esto nos da muchísima libertad y lo bueno es que solo poniendo esto ya estamos haciendo que taxi se convierta en un vehículo y que por lo tanto taxi tenga una matrícula, tenga un modelo y tenga una potencia en caballos, ¿vale? Exactamente igual que aquí en autobús. Esta sería la herencia más simple. De hecho, ahora vamos a hacer este ejercicio rápidamente para que vosotros lo veáis. Si paso a la siguiente imagen, mirad, aquí se ve un poquito ya más, se ve más separación. ¿Vale? En este caso tenemos personas que trabajan dentro de una selección de fútbol. Aquí, más que selección de fútbol, debería llamarse personal de la selección de fútbol. Pues todos tienen un identificador, tienen un nombre, tienen un apellido y tienen una edad. Absolutamente todas las personas del mundo, sean de la selección de fútbol o no, pues van a tener esos atributos, independientemente luego del trabajo que tengan cada uno de ellos. Y todas las personas que trabajan en una selección de fútbol, pues tienen dos métodos comunes, que se pueden concentrar y que pueden viajar, ¿vale? A donde sea, a otro país o lo que sea. Estos métodos son muy básicos, es decir, aquí pone que no devuelve nada, no le entra nada. Realmente, pues tendrán sus parámetros, pueden devolver algo, lo que sea. El caso es que si yo le digo a quien sea que se concentre, pues me va a valer. Lo que yo haga aquí me tiene que valer para para futbolista, para entrenador y para masajista. Bueno, pues mirad, una vez que tiene la herencia, lo que hace es separar los atributos o distinguir atributos que solo sirven para cada uno de los clases hijas, ¿vale? Como viene aquí, de las clases que están heredando. Por ejemplo, un futbolista tiene un dorsal y tiene una demarcación y además tiene unos métodos específicos que son entrenar, ¿vale? Y jugar un partido. ¿Vale? Eso no lo puede tener el masajista, evidentemente, ni tampoco el entrenador. De hecho, el entrenador tiene unos métodos que son dirigir el partido, que estará relacionado con jugar partido, y dirigir un entrenamiento, que estará relacionado con entrenar. Pero cada uno tiene una función diferente. Todos los futbolistas aquí harán lo mismo y sin embargo el entrenador aquí hará una cosa diferente, por eso los podemos distinguir. Por otro lado, tenemos el masajista, ¿vale? Pues nada, con sus atributos, que tiene una titulación, que tiene un año de experiencia y que puede dar masajes, que es una de sus funciones, independientemente de todas las que nosotros podamos meter. Recordad que cuando nosotros trabajamos con herencia y yo tengo masajista, por ejemplo, por heredar, ya tiene también todo esto de aquí. Eso que no se os olvide, ¿eh? ¿Y cómo accedería? Pues mira, imaginad que yo creo un masajista M.
¿Cómo accedo al nombre del masajista? Pues tan fácil como poner m.nombre, porque el hecho de que herede ya hace que pueda acceder directamente a los atributos que tiene la clase padre sin necesidad de utilizar los getters y los setters que tenga la clase padre, ¿vale? Eso siempre en función de la privacidad que tenga cada uno de los métodos, pero que en principio debería poder accederse sin ningún problema. Y se hace como siempre, como si fuera un atributo propio de la propia clase. Bueno, yo creo que más o menos esto, como lo hemos visto en clase y demás, y si vosotros habéis mirado algo, no vais a tener ningún problema. ¿Cuántos niveles de herencia puede haber? Pues mira, puede haber infinitos niveles de herencia. Evidentemente, no infinitos, habrá un límite, pero podemos poner... Ay, perdonad, esto ahora lo explico. Podemos tener tantos como queramos. Es decir, yo puedo tener una clase padre que tiene una clase hija, que a su vez tiene una clase nieta, que a su vez tiene una clase bisnieta. O sea, no habría ningún problema. Yo puedo ir prolongando la herencia tanto como quiera. Y de hecho, eso lo voy a demostrar aquí, o lo voy a mostrar, mejor dicho. Si nosotros entramos en la API de Java y yo abro la API, ya sabes que esta es la Biblia para todo programador de Java. Aquí está todo, está absolutamente todo explicado. Si yo abro cualquier clase, aquí están todas, fijaos, esta clase, por ejemplo, de aquí, Abstract Button, que pertenece al paquete Swing de JavaX, hereda de JComponent, que a su vez hereda de Container, que a su vez hereda de Component, que a su vez hereda de Object. Es decir, fijaos la cantidad de niveles que hay de herencia. ¿Vale? Pues este sería el equivalente a esto de aquí, hasta que llegara a, B, C, D y E, 5 niveles. Que cuando nosotros tenemos una clase, ya por defecto en Java, absolutamente todas las clases, todas heredan de alguna. Y todas, como todas tienen que heredar de alguna, ¿cuál va a ser la clase principal? Esta de aquí. O sea, todo, absolutamente todos los elementos, todos, incluso los que vosotros hacéis, aunque no lo indiquéis, heredan por defecto de Object, ¿vale? Para que todos sean considerados Object con los métodos propios que ya tiene de por sí Object. Y de hecho, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Un poquito que se puede ver más gráficamente, donde se ven 3 niveles de herencia, ¿vale? El nivel 1, que sería la clase padre, recordad que por encima el nivel 0 sería Object, ¿vale? La clase padre principal sería animal, ¿vale? Animal tendrá sus características, ¿no? Pues lo que sea, algo que valga para todos los animales. Por ejemplo, el tipo de alimentación, el número de patas, si queréis, no sé, cualquier cosa que me valga para todos los animales, tipo de reproducción, lo que sea. Y ahora aquí ya empezamos a clasificar propiedades o atributos típicos de algunos animales. Por ejemplo, nosotros queremos distinguir entre un perro, un gato y un ave, pues cada uno con las características propias de este elemento, de lo que sería un perro genérico, un gato genérico o un ave genérico. Que yo quiero seguir propagando mi herencia porque quiero hacer especificaciones todavía mayores. Estoy en una tienda de animales, por ejemplo, y quiero poder distinguir. Pues quiero poner que un perro alemán tiene la posibilidad de cuidar el ganado y que un dálmata tiene no sé, pues lo que se os vaya ocurriendo. Y le vamos metiendo atributos, no tiene por qué ser solo atributos, pueden ser métodos también. Yo le puedo, puede que un perro pastor alemán y un dálmata, puede que la distinción que haya entre ellos no sea ningún atributo, sino que sea simplemente un método, porque cada uno tiene una función concreta que es capaz de hacer. Igual que pasa, por ejemplo, con los persas y los siameses. Son gatos, a lo mejor todos los métodos son iguales y aquí lo único que lo distingue es, pues yo qué sé, unas características propias del pelo que quiero que tenga cada uno de ellos. ¿Vale? Pues nada, ya sabes que la herencia, mientras nosotros vayamos respetando las clases que hay por encima, hacia abajo podemos heredar en cualquier formato. Y bueno, aquí el guacamayo como pájaro, pues ya igual, ¿vale? Pues podría tener un método específico de ave que sería o heredado, o perdón, añadido sobre los de ave, pues sea, por ejemplo, hablar, ¿vale? Donde un guacamayo es un pájaro que puede hablar y por lo tanto se especifica cómo haría eso. Eso es la herencia multinivel. Nosotros podemos trabajar con eso y podemos hacer lo que nos dé la gana simplemente para distinguir elementos. Pero recordar que en cualquier caso, un guacamayo, un siamés, un persón, dalmatín y un pastor alemán, todos son animales y que por lo tanto las características de animal se tienen que poder reflejar
en cada uno de estos atributos, de estas clases. En eso consiste la herencia, ¿vale? Bueno, pues mira, la herencia tiene un montón de conceptos más. Cuando nosotros estamos hablando de herencia, nosotros podemos estar también haciendo que algo, por ejemplo, imaginad que nosotros aquí a un animal tenemos la opción correr, ¿vale? La opción correr en un gato y en un perro tiene sentido, pero a lo mejor en un ave correr no tiene mucho sentido. O incluso más que correr podemos poner muévete. Entonces, un perro anda, un gato anda o salta, si queréis, porque sea diferente, y un ave vuela. Bueno, pues mirad, cuando nosotros tenemos aquí arriba un método en un padre, un método en el que el método especifica algo que todos pueden hacer, pero que todos lo hacen de una manera muy diferente y que aquí no se puede implementar. Es decir, yo no le puedo decir a un animal cómo se tiene que mover porque va a depender del tipo de animal que sea. Pues ese método aquí no se implementa, se implementaría en los de abajo. Pero ¿cómo obligo yo a que todas las clases que cuelguen de animal tengan un método que sea moverse? Pues eso es crear un método abstracto. Cuando nosotros creamos un método abstracto, lo que estamos diciéndole es, mira, en esta clase no se puede implementar ese método, porque va a depender de las clases que hay por debajo, en función del tipo de clase que haya por abajo. Pero yo quiero que todas las clases implementen ese método. Pues eso es un método abstracto. Un método abstracto es un método que en la clase padre no está implementado, solo está definido, y obligamos a que todos los hijos lo implementen y que cada uno lo implemente pues a su gusto. Pues el perro andará y pondremos cómo tiene que andar, el gato saltará cuando le digamos que se mueva, por ejemplo, y el ave volará cuando le digamos que se mueva. ¿Vale? Eso es una clase abstracta. Entonces, por un lado tenemos, o un método abstracto, perdón, por un lado tenemos los genéricos que se heredan tal cual, es decir, si yo le digo aquí que coma, todos van a saber comer y automáticamente el hecho de crear un nuevo animal ya implica que puede comer y que se puede hacer como viene aquí, pero si yo pongo un método, por ejemplo, moverse como abstracto, estoy diciendo que todos los animales se van a tener que poder mover, pero que cada uno de ellos tendrá que indicar cómo se mueve, ¿vale? Para que eso esté completo, ¿vale? Pues eso es un método abstracto. ¿Qué más cosas tenemos? Dentro de la herencia, lo voy a ir indicando aquí para que vayáis viendo. Voy a sacar un texto, un momentín, y lo pongo aquí para que lo vayáis viendo. Por un lado, tenemos que la herencia implica, primero, que se heredan todos los métodos y atributos. Segundo, que existen métodos abstractos. ¿Vale? Eso sí, eso implica que no se implementan en el padre, sino en el hijo. ¿Vale? Si hay algo que no entendáis, me lo vais comentando. Ahora vamos a ver que existen también, o existe sobrecarga de operadores, sobrecarga de métodos. ¿Qué significa la sobrecarga de métodos? Imaginad que yo aquí he puesto en animales cómo tienen que comer, ¿vale? Es decir, pues todo se le pone el tipo de comida y el animal come. Imaginad que estamos, no sé, en un juego o algo y simplemente queremos que cuando coma que incremente el número o la vida o lo que sea, ¿vale? Simplemente eso. Pero ahora resulta que el perro, si dependiendo del tipo de comida que se le ponga, hace unas cosas o hace otras. Si yo le digo al perro come, el perro tiene que elegir qué es lo que va a hacer. ¿Hace lo que él tiene puesto que haga o hace lo que tiene puesto animal que haga? ¿Vale? Porque animal tiene puesto ya que cuando coma que incremente la vida. Y en perro pues puede hacer diferentes cosas. Pues eso es sobrecarga de métodos. ¿Vale? Cuando yo tengo ya aquí un método que existe y que está configurado, si yo lo reconfiguro abajo, lo que estoy haciendo es este de aquí arriba lo estoy sobreescribiendo. Perdonad, he puesto aquí sobrecarga, pero es sobreescritura. Estoy machacando el método de arriba de forma que ahora perro ya no utiliza el método comer de animal, sino que lo que utiliza va a ser su propio método comer. ¿Vale? Eso es la sobreescritura. Y yo creo que ya con esto
no se me queda nada más. De hecho, nosotros lo hacemos cuando hacemos un toString, cuando hacemos un equals, en cualquier método, lo que estamos haciendo es sobreescribiendo el método que viene por defecto. Mira, voy a entrar aquí un momentín para que lo vayáis viendo. Vamos a hacer este ejemplo. Este que yo creo que de aquí que es bastante sencillo. Vamos a crear una clase vehículo y cuando nosotros ponemos los métodos get y demás, estamos creando sus propios métodos, pero cuando ponemos que haga el método equals o que haga el método toString, eso lo que hace es sobreescribir el método que por defecto viene en Object. ¿Vale? En Object ya tenemos uno y este lo que está haciendo es sobreescribirlo. Antes de que siga, ¿alguna duda con lo que... Yo tengo la duda del método abstracto, lo que has dicho de que está el padre, de que implementarlo en los hijos, pero eso lo que tengo duda es cómo se haría Sí, a la hora de vale, eso lo hacemos ahora. de- Eso es simplemente vale. indicando un método abstracto. Mirad, a ver si hay aquí algo, un ejemplo para que lo veáis. Método abstracto es simplemente indicar que el método es abstracto y se deja en blanco. Esto es abstracto en Java. A ver si tengo aquí una imagen rápida para que lo pueda explicar sobre esa imagen, aunque lo vamos a ver ahora. A ver aquí. Sí, mirad. Ay, perdonad. Mirad, aquí tengo una clase principal, ¿vale? Que es toda esta parte de aquí arriba, que se llama principal. La ha declarado como clase abstracta. ¿Por qué? Porque tiene un método abstracto. ¿Vale? Entonces, él tiene todos sus métodos concretos, estos métodos están especificados, esos puntitos representan a las líneas de código y todas las clases que heredan de principal podrán hacer lo que haga este método que es concreto de aquí. Si yo lo que quiero es que todas las clases implementen un método que es abstracto, lo único que tengo que poner es abstract delante en la configuración. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, el ejemplo que hemos visto antes. Este podría ser el método comer, que es concreto porque todos hacen exactamente lo mismo. Y hago un public void comer para la clase animal, donde todos hacen exactamente lo mismo. Pero ahora quiero el método moverse, ¿vale? Que va a ser abstracto porque lo tiene que implementar cada uno de ellos. Pues fijaos, no pongo absolutamente nada. Después de los paréntesis, lo único que pongo es el punto y coma para terminar. E indico que es abstracto. Cuando yo he indicado que es abstracto, estoy indicando que esta clase también va a ser abstracta. ¿Vale? Porque en el momento en el que tengo un método abstracto, ya la clase automáticamente se convierte en abstracta. Lo digo por si os sale el error, para que sepáis que también lo tenéis que poner aquí arriba. Y como estáis viendo lo que os he dicho, aquí no se pone absolutamente nada. Simplemente cómo se va a llamar el método, si devuelve algo, si se le pasa algo por parámetro, o sea, lo que viene a ser la declaración o la cabecera del método. En cuanto tengo una clase que hereda de principal, que sería este ejemplo de aquí debajo, tengo una clase que se llama subclase que hereda, que se pone en Java como extends, extiende a la clase principal. Pues lo primero a lo que estamos obligados es a implementar este método. ¿Vale? Aquí se marca con una arroba override, que es lo que he comentado antes, que sería la sobreescritura de método. ¿Vale? Vaya, perdonad. Sería la sobreescritura de métodos. Entonces aquí lo único que hago es poner ya ese que me va a salir automáticamente y lo que tengo que hacer aquí dentro donde pone implementación, pues hacer lo que yo quiero que subclase haga cuando yo llame a este método de aquí. Es decir, si estamos en lo de los animales, si esto fuera clase perro que hereda de animal y esto fuera muévete, pues aquí lo que haría sería pues avanza dando pasos y ya aquí implementaría lo que fuera. Vale, ahora mismo a lo mejor avanza dando pasos, no entendéis muy bien eso qué sentido tiene, pero todo tenéis que verlo en un poquito así, muy abstracto, ¿no? Porque si estamos implementando un juego, pues ¿qué significa que el perro se mueve? Pues que dé unos cuantos pasos. Si estamos trabajando en una de estas, con robot, pues igual, a ver cómo se mueve. Si estoy haciendo un programita para una tienda de animales, pues habrá que indicar que ahí el movimiento es otra cosa, ya dependiendo, la implementación va a venir definida por lo que nos diga el usuario, por lo que nos diga el cliente. Será con ellos con quien tengamos que acordar qué es lo que hace cada método. Lo recordad que dentro de la informática nosotros las decisiones que tomamos son solo de diseño, son solo de implementación. El diseño lo tenemos que hacer siempre con un usuario que es el que nos diga qué es lo que quiere que nosotros hagamos para él. ¿Vale? Entonces, aquí en este ejemplo se ve perfectamente todo lo que hemos estado viendo. Una clase abstracta con un método concreto que van a heredar todos, con un método abstracto que los métodos
hijos, pero que los clases hijos tendrán que implementar, que sobreescribir, ¿vale? Lo que viene aquí, el override, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Y lo vemos. Entonces vamos a hacer este ejemplo que está bastante bien, creo yo, para empezar, que no tiene métodos complejos porque son generados prácticamente solos, y es simplemente crear un vehículo, un taxi y un autobús. Entonces siempre tendremos que empezar por la clase padre porque queremos que las otras hereden de esta, ¿no? Venga, pues creo un proyecto nuevo que le voy a llamar aquí automóviles, por ejemplo. Y ahora, pues aquí empezamos a crear nuestras clases. Entonces meto una clase nueva que va a ser la clase principal, vehículo. Recordad que siempre las clases en mayúscula. Fijaos, por defecto me está diciendo quién es la superclase. La superclase es si hereda de alguien. Por defecto, todos los objetos heredan de object. Aunque nosotros no lo hayamos puesto nunca, es que siempre viene aquí. Eso tiene que estar, es obligatorio. Tú lo puedes crear. Si tú creas un objeto que no pertenece a object, está súper limitado, porque la mayoría de las cosas no se pueden hacer. ¿Vale? Pues todo hereda de object. Finalizamos. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra clase. Entonces, ¿qué es lo que pide nuestra clase que hagamos? Aquí. Perdón. Pues tiene la matrícula, el modelo y la potencia. Pues exactamente igual que lo hemos hecho siempre. Metemos sus atributos y ahora ponemos int. Bueno, la matrícula. Esperad un momentín, que lo he olvidado. Voy a cerrar esto ya. Matrícula, modelo. Pues la matrícula evidentemente no puede ser un entero, tendrá que ser un string porque tiene letras. Pues nada, matrícula, int, o sea, otro string, modelo, y la potencia sí lo podemos poner como un entero o como un doble si queremos permitir los decimales. Potencia en caballos de vapor. Punto y coma. Ya está. Con eso tendríamos ya una clase hecha. Una clase lo único que necesita es un método o un atributo, simplemente. Ya podemos empezar a implementar las otras. Creo una nueva clase. La nueva va a ser taxi. Recordad, siempre en mayúsculas. Y fijaos qué voy a hacer aquí. Le voy a decir que no hereda de object, que hereda de vehículo. Vale, entonces cuando hereda de vehículo, fijaos, automáticamente me lo ha puesto aquí. Si no me lo pone, lo pongo yo. ¿Vale? Directamente. Y esta clase, taxi, ya tiene todo esto de aquí. Todo esto ya tiene una matrícula, ya tiene un modelo y ya tiene una potencia en caballos. Venga, otra clase más, autobús. Bueno, estoy viendo el mensaje de Iván, nada, conéctate, no pasa nada, como lo estoy grabando en vídeo, luego le he echado un vistazo a lo que ha faltado. Autobús, igual, le digo que hereda de vehículo. Y terminamos. Y ya, este de aquí pasa exactamente igual que este, que tiene esos atributos. ¿Qué es lo que nos faltaría aquí? Pues ya nos falta simplemente poner el tema de los modificadores de privacidad. ¿Vale? Recordad que es preferible que todo sea private, que ahora pongamos los getters y los setters. Esos cambios, cuando yo lo hago aquí en vehículo, automáticamente se hacen aquí. ¿Qué hacemos en taxi? Pues añadimos lo que es específico del taxi. Entonces el taxi lo único que tiene es un número de licencia. Venga, pues vamos a suponer que el número de licencia es un entero. Pues int número licencia. Y el vehículo autobús lo que tiene es un número de plazas. Pues int número de plazas. Pues ya tengo una herencia creada, cada uno con sus atributos específicos y cada uno con sus métodos específicos. ¿Qué pasa ahora? Que no tengo métodos. Pues los creamos. Lo primero que me faltaría, ya sabéis que lo más importante es el constructor. Los constructores se crean y se heredan también, ¿vale? Es decir, que cuando yo creo un vehículo, automáticamente se hereda ese constructor. Y aquí vendrían los getters y los setters. Pues lo hacemos de forma automática. Me vengo aquí, le digo que me genere los constructores y voy a decir que me creo un constructor con todos los campos.
¿vale? He creado un vehículo, lo he creado con sus atributos, que son estos de aquí, la matrícula como un string, el modelo como un string y la potencia en caballos, ¿vale? Estaba creando ya el constructor hasta que me he dado cuenta de que me había desconectado. Bueno, pues mirad, me vengo aquí. Lo que voy a hacer ya directamente, en el momento en el que yo le pongo un atributo a un vehículo, ya tengo una clase definida, por lo tanto ya puedo empezar a hacer herencia. Entonces creo una nueva clase, taxi, y fijaos, aquí en superclase lo que hacemos es poner que es de tipo, o sea, que la superclase que hereda de vehículo. He borrado lo de object que había explicado antes y ahora pongo aquí vehículo. Le doy a finish y fijaos, automáticamente me crea la clase que extiende de vehículo. Ya todo lo que yo tengo aquí en vehículo, absolutamente todo lo que tengo, ya pertenece también a taxi. Es decir, si yo tengo un taxi T, que eso lo tendría en un main, en un programa main, yo ya podría poner igual a new taxi, aunque bueno, aquí no lo puedo poner. Yo ya podría poner t punto y acceder a estos atributos sin ningún problema, ¿vale? A pesar de que están definidos en vehículos y no en taxi. Es decir, yo podría aquí poner perfectamente t matrícula y acceder al campo matrícula dentro de taxi. Ahora mismo está dando problemas porque no lo puedo hacer dentro de este. Sí. Mariano, ¿y si tú vuelves a poner los mismos atributos te da algún Sí, error? te va a decir, no te va a dar un error. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí a taxi le digo que voy a tener un string matrícula, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo ponga matrícula, esa matrícula, ¿a quién se refiere? ¿A esta o a esta? ¿Cómo puedo decir cuál quiero? Pues mirad, si quiero esta de aquí, la de taxi, yo pongo this.matrícula, ¿vale? Y en ese momento estaría trabajando con esa matrícula. Y si yo quiero que coja la matrícula del padre, no se utiliza this, se utiliza super. Y ya pongo aquí matrícula y ahí estaría definiendo cada una de las matrículas. Entonces no te crea un conflicto, te crea un conflicto a nivel de programación, que tienes que tener cuidado en cuál es la que se está usando adecuadamente. ¿Vale? Vale. Simplemente eso, sabéis que si usáis this o super lo podéis hacer, pero tened en cuenta siempre que la sobrecarga es la que manda. Es decir, si yo no especifico nada, en principio va a coger la de taxi. Y si yo quiero que coja la de vehículo, entonces se la tengo que indicar. Le tengo que decir que coja el super. ¿Vale? Bueno, pues mirad, una vez que ya tengo el taxi implementado, que no es con matrícula, sino con la licencia, lo vamos a suponer que es un entero, el número de licencia del taxista, vamos a crear el autobús. ¿Vale? Entonces creo una nueva clase, hago exactamente igual, en mayúsculas porque es una clase, autobús. Aquí le digo que va a heredar de vehículo y terminamos. Y lo que hago aquí es simplemente añadirle el número de plazas, que es el campo que tiene autobús frente al resto de los vehículos diferentes. Pues ya está. ¿Cómo se hace ahora los constructores y demás? Pues mirad, vamos a intentar siempre tirar de los constructores que están más arriba. Entonces nos vamos primero al padre y vamos a generar su constructor. Lo voy a crear rápidamente por defecto, pero lo voy a hacer con todo, ¿vale? Entonces yo vengo aquí, le digo que utilice el constructor con todos, con matrícula, con modelo y con potencia, ¿vale? Y nada, y ya está, terminamos. Le doy aquí a generar. Bueno, me lo he puesto aquí arriba, pero no pasa nada. Ahora esto lo cojo y lo corto y lo pego. ¿Vale? Y este es el constructor, tal cual lo hemos hecho siempre nosotros. ¿Qué pasa ahora con los constructores de taxi? Pues mirad, cuando yo le diga aquí que me haga un constructor, el constructor, si lo digo que lo ponga por defecto con todo, le doy aquí a generar y fijaos aquí automáticamente ya, me dice, este constructor necesita los datos de vehículo, porque para crear un taxi yo antes tengo que decirle que taxi es un vehículo, por lo tanto voy a necesitar todos los datos que tiene un vehículo. Si os fijáis, aquí solo hay un constructor porque aquí solo hay uno. Si aquí me hubieran salido más de un constructor, si hubiera creado yo más de un constructor, yo aquí podría tener más de un constructor. Entonces, cuando yo vengo aquí ahora y le digo, oye, créame un constructor,
os voy a enseñar qué es lo único que cambia. Le damos a generar y fijaos, lo que hace es llama a la clase o al superior a su constructor. Es decir, para crear un taxi, primero, me creas un vehículo con estos datos. Y fijaos que aquí se han pasado todos los datos que teníamos de las clases superiores. Se han pasado todos los datos de vehículo más el nuevo, el número de licencia. Entonces, ¿qué hago? Creo el vehículo y luego asocio el número de licencia. Vale, entonces, ¿qué es lo que hace este súper? Este súper lo que hace es llamar a este constructor. Vale, mirad, voy a crear un constructor por defecto para que lo veáis. Voy a hacer un public vehículo donde no se le pasa absolutamente nada. Y lo único que voy a decir es que dismatrícula va a ser voy a poner uno por defecto que es desconocido todo. Desconocido, es un vehículo sin datos, modelo igual a desconocido y dis.potencia en caballos y le pongo igual a 0. ¿Vale? No se conoce. Ya tengo dos constructores. Tengo uno con todos los datos y tengo uno donde no se le pasa nada. Y se crea un constructor, se crea un vehículo por defecto donde no tiene nada de información. Si yo me vengo aquí a la taxi y le digo, venga, pues vamos a crear también un taxi por defecto. El taxi por defecto es uno en el que no se le pasa ningún valor. ¿Qué tendría que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es llamar al constructor por defecto del padre. Entonces cojo, pongo eso, llama al constructor, me construye un vehículo y lo único que tengo que hacer ahora es en este método para esta clase ponerle, completar con los atributos que tiene. Vale, fijaos, ya he creado dos constructores. Uno con todos los métodos que tira de la clase padre y uno sin métodos que también tira de la clase padre, ¿vale? Pero tira del que no tiene ningún valor dentro de la clase padre. ¿Me estoy explicando? Sí. Vale, si esto tenéis alguna duda, porque a lo mejor es un poquito más difícil de entender o más complejo, me lo decís. Venga, vamos a seguir con el autobús y vamos a volver a repasar esto. Recordamos rápidamente. Vehículo tiene dos constructores. Uno con toda la información y otro que no tiene nada de información. Es, digamos, lo que viene siendo el vehículo por defecto. ¿Vale? En el caso de que necesitemos para hacer alguna prueba sin datos, pues sería ese. Venga, pues me vengo autobús. Voy a hacer lo mismo. Creo sus constructores. Lo puedo hacer a mano o lo puedo hacer utilizando los constructores. Me vengo aquí y ahora me dice, muy bien, los campos que tenemos son número de plazas. ¿Lo incluimos? Pues sí, lo queremos incluir. ¿Y sobre qué constructor de la superclase lo hacemos? Y si ahora aquí despliego, veis, tengo los dos. Tengo el que tiene todos los atributos y tengo el que no tiene ningún atributo. Venga, pues le digo, venga, pues lo construimos sobre el que tiene todos los atributos. Generamos, ¿ves? Y aquí lo tenemos exactamente igual que antes. Super con todos los atributos que se pasan por parámetro en el constructor, más el número de plazas, que es un atributo extra que tenemos aquí específico para esta clase. Los siguientes, si quiero quiero construir otro, pues igual, me vengo aquí y le digo, venga, no me cojas nada, lo vamos a hacer por defecto y coge también el constructor por defecto. Eso lo podéis combinar como queráis, ¿vale? Ya como vosotros lo que os pida el ejercicio. Le llamamos, quito esto de aquí, llamamos a generar, ¿vale? Y fijaos, como es el constructor por defecto, no incluye absolutamente nada, llama al super, que es el constructor por defecto de vehículo, y aquí nos faltaría indicar ahora qué valor va a tener número de plazas cuando creemos por defecto. Pues el 0, por ejemplo. Número de plazas sin número de plazas. Y aquí está, así es como se trabaja la herencia. Ya está. Si ahora nosotros queremos implementar un método cualquiera, por ejemplo aquí, y le pongo public void, esto no es un getter y un setter, es un método específico que voy a hacer. Los getters y setters igual que siempre, ahí no cambia nada. Public void, y ahora le pongo aquí, por ejemplo, el método arranca, ¿vale? Donde no se le pasa absolutamente nada. Y esto lo único que hace es un sysout
que muestra por pantalla el vehículo ha arrancado. Simplemente. Pues este método, por estar aquí en vehículo, automáticamente lo hereda taxi y lo hereda autobús. Todos lo pueden utilizar sin ningún problema. Ahora vamos a poner aquí el private. Vamos a poner aquí el private también para usarlo más correctamente. Y ya está. Vamos a hacer una prueba. Venga, voy a crear otra clase que va a ser un main, la clase principal, y vamos a crear el vehículos para verlo. Lo hacemos con su main, finalizamos, y ahora aquí lo que vamos a hacer es crear un par de taxis. Yo vengo aquí, taxi 1, taxi 2, y vamos a crear un autobús B1 y autobús B2, y vamos a crear un vehículo V1. Ya está. ¿Cómo se crea ahora cada uno de estos? Pues mirad, vamos a hacer que T1 sea un nuevo taxi con todos los datos. Es decir, primero la matrícula, ¿vale? Luego el modelo. Luego la potencia en caballos, 120 caballos, ¿vale? Y por último el número de licencia de la persona. Pues ya tenemos un taxi T1 creado usando el constructor donde tenemos todos los datos, que será este de aquí. ¿Cómo creamos ahora un taxi sin datos? Pues T2 igual a un new taxi. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ese new taxi no tiene nada de información, ¿vale? Absolutamente nada. ¿Cómo vemos esto? Pues si yo ahora hago un sysout y le digo que me muestre los datos de taxi, yo pongo aquí T1 y le digo luego que me muestre T2, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto va a coger por defecto toString de la clase Object. Entonces me va a salir un montón de información, pero yo creo que más o menos vamos a ver los campos. Venga, pues lanzamos y miramos. Vale, me sale la referencia. O sea, ahora mismo lo que me está saliendo es solo la referencia. Venga, pues vamos a hacer un toString rápidamente. Vamos a hacer el toString aquí. Y le vamos a decir que utilice el toString este para poder modificarlo. Que genere el toString. No sé si estoy yendo demasiado rápido. Si estoy yendo demasiado rápido, me lo decís. No. Vale. No. Generamos el método toString y ya sabéis que el método toString lo único que hace es devolver por pantalla, mostrar los datos. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa aquí cuando yo pinte. Fijaos que este, como lo he puesto en vehículo, lo que muestra es la matrícula, el modelo y la potencia. No me muestra ningún dato. ¿Taxi podrá utilizar ese toString? Pues sí puede utilizarlo, porque lo va a heredar, ¿vale? Lo que pasa es que lo que no me va a mostrar es el número de licencia. Vamos a probar ahora a ver qué sale cuando pinto por pantalla. Guardamos. ¿Veis? Fijaos. Cuando ahora pinto por pantalla, el vehículo, fijaos, me sale el vehículo, que no el taxi. El vehículo tiene esta matrícula, este modelo y esta potencia. Y el T2, que es el que pinto aquí abajo, pues me sale con sus datos. Desconocido, desconocido y este. ¿Qué pasa si yo ahora cojo aquí en taxi y hago un toString? Pues si hago un toString, esto es sobreescritura de método. ¿Por qué? Porque taxi ya tiene este toString que lo está heredando. Pero si yo, que de hecho a la vez se está heredando de object, por eso pone aquí override. Si yo ahora cojo aquí y genero un toString, ¿vale? Añadiendo el número de licencia, ¿vale? Generamos. Fijaos, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Me ha creado uno solo con los datos del taxi, pero en el momento en el que yo le coja aquí ahora, por ejemplo, y le diga que me haga super.toString más, ya me está cogiendo. Bueno, perdón, no quiero confundir. Fijaos, lo que estoy haciendo aquí es, al generar un toString, ya no está llamando a este,
porque lo ha sobrescrito. El que está llamando ahora es al que se ha creado en taxi, que solo tiene el número de licencia. Si yo me vengo aquí y lanzo ahora, ¿veis? Ahora solo me sale el número de licencia. ¿Qué pasa si yo quiero que utilice también los datos que tenía el de padre? Pues los sigo sobrescribiendo, pero ahora lo único que hago es simplemente decirle que me coja los de padre, toString, y que le sume lo que tiene el hijo. Y ahora cuando me vengo a principal, guardo, compilo, ¿veis? Y ahora ya me sale todos los datos, matrícula, modelo y potencia, y luego de la clase taxi el número de licencia. Evidentemente esta salida por pantalla es muy fea. Esta salida por pantalla tendríamos nosotros que hacerla un poquito más bonita, ¿vale? Pues simplificando esto para que no salga tanta información, que no hace falta que me indique la clase, simplemente unos datos más bonitos, porque la idea del toString, de sobreescribir ese toString, es que nosotros lo pongamos para que la salida sea lo más bonita posible. ¿Qué pasa con el autobús? Que no tiene toString, pues pasaré lo mismo. Va a heredar este de aquí. Y en el momento en el que yo le haga en autobús su toString, pues si yo quiero que coja el de antes, lo cogerá, y si no, pues solo mostrará el que yo quiera. ¿Veis cómo funciona la herencia? Yo puedo heredar todo lo que tengo de las clases superiores y puedo modificar lo que a mí me plazca de las clases superiores, pero eso no va a afectar a los métodos de la clase superior. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Yo quiero, o sea, lo que has hecho antes, que lo has borrado porque decías que no querías liar, ¿eso se puede hacer? ¿El qué, perdona? Te has puesto super tu ¿Esto? string vehículo. Sí, claro, lo puedes hacer. De hecho, aquí está. De hecho, es que es la idea. La idea es que cuando tú pongas que te muestre la información de un taxi, tú quieres que te salga de un taxi no solo el número de licencia, sino que te salga toda la información del padre. Entonces, le digo, oye, pues utiliza el método toString del padre que me devuelve toda esta información. Vamos a ponerla bonita. ¿Vale? Voy a ponerlo... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Que lo movía. Voy a ponerlo un poquito más corto. Voy a dejar la V para que se vea. No voy a poner tanta información en cuanto a matrícula. Voy a poner v2.mat para que se vea un poquito más corto, que sale demasiada información. Modelo y potencia en caballos. Vale, le quito estas llaves de aquí, que están feas. Y ya está. Entonces ahora, cuando compilo un vehículo, voy a crear un vehículo. Perdona, voy a crear primero un vehículo. Me vengo aquí y le digo, venga, un vehículo 1 va a ser igual a un new vehículo, y este lo voy a hacer con todos los datos. Vale, entonces su matrícula 2345 FFR, modelo, perdonad, es que se me va el ratón. Vamos a ver. Modelo, pues por ejemplo, venga, va, un SEAT, no es un modelo, es una marca, pero da igual. Y aquí la otra era los caballos, ¿no? Pues le digo que tiene 98 caballos. Si yo ahora aquí hago una salida, un sysout, con V1, ¿vale? Vamos a ver lo que sale por pantalla. ¿Vale? Ahora está un poquito más limpio. Aquí tengo V1 que tiene estos datos, ¿vale? Y fijaos lo que pasa, que se ha heredado, al poner el dis_super, se ha heredado esa manera de mostrar los datos en taxi. Más lo que luego le he puesto en taxi que saque. Entonces, si yo me vengo aquí ahora en taxi, le digo, oye, coge todo lo que tiene el padre, aquí. Muestra por pantalla, será el toString. Créate una cadena que es esta de aquí. Eso es lo que hace el toString del padre. Y a eso le sumas, y ahora cogemos aquí nosotros, lo ponemos más cortito, para que se vea parecido. Ponemos coma, número de licencia, igual a número de licencia. Y quitamos esto de aquí. Cuando ahora nosotros compilemos va a salir parecido. De hecho, no vamos a notar la diferencia, salvo en que ahora me va a aparecer el número de licencia. ¿Veis? Fijaos, cuando yo muestro ahora un vehículo, me sale así. Cuando yo muestro un taxi, no noto la diferencia, salvo que tengo un campo más. Pues esa es la idea del toString, que vosotros lo modifiquéis para que os salgan los datos como vosotros queréis. Que yo quiero que coja los datos del padre, pues tengo que utilizar super.
y voy trabajando con súper, así, tantas veces como necesite. Imaginar que ahora de taxi yo creo otra clase que hereda no de vehículo, sino de taxi. ¿Vale? Porque quiero diferenciar un tipo de taxi concreto, por ejemplo, para minusválidos. ¿Vale? Entonces, en ese tipo de taxi para minusválidos tengo un campo donde pone el tipo de asientos que tiene, si cabe una silla de ruedas o lo que sea. ¿Vale? Y luego yo quiero añadir aquí un campo más que sea el de qué tamaño tiene la caja para meter una silla de ruedas o cuántas sillas de ruedas cabría o lo que sea. ¿Vale? Pues igual, haría el súper. Lo que pasa es que en ese caso, súper no coge el de vehículo, sino que cogería el de taxi. Vamos a hacer la prueba. Esto se hace más rápido y se tarda menos en hacerlo que en explicarlo. Venga, creamos una nueva clase que va a heredar de taxi. Fijaos, estamos haciendo una triple herencia ya. ¿Vale? Ya estamos en un multinivel, estamos en el tercer nivel de herencia. Perdona, se va a llamar taxi especial, ¿vale? Y aquí esta va a heredar de taxi. Al heredar de taxi, esta, a su vez, como taxi hereda de vehículo, especial taxi hereda de taxi, taxi de vehículo, por lo tanto taxi especial hereda también de vehículo. ¿Qué significa eso? Pues que va a coger todos los atributos y todos los métodos que tiene tanto la clase taxi como la clase vehículo. Entonces yo pongo aquí ahora un valor que sea int, por ejemplo. Lo ideal aquí sería una numeración, quizá, para diferenciar los tipos de taxi especial. Pero voy a poner aquí int volumen, donde indico el número de sillas de ruedas que cabe, por ejemplo, ¿no? Ya está, pues crearía su método. Y fijaos, si yo creo ahora su constructor, mirad, fijaos qué es lo que ha pasado. Cuando yo creo su constructor me sale o todo, pero fijaos qué es lo que hay aquí en todo en taxi. Tengo los 3 campos de vehículo más el número de licencia, que es el último int. Es decir, no tengo solo los 3, sino que tengo los 4 campos para que coja toda la herencia que viene arrastrando, los de todos los datos superiores. O el taxi por defecto. Pues venga, cojo este, lo generamos y nada, y aquí lo tengo, donde this volume es el volumen que se le ha pasado. ¿Qué pasa ahora con el toString? Si yo le digo que me genere un toString para pintarlo por pantalla, me va a coger todos los campos, además del volumen, todos los campos que vienen de antes, si se lo digo aquí. ¿Vale? Si no, lo que va a hacer es crearme solo el volumen. Pues vamos a hacerlo así, solo con el volumen. Generamos, ¿veis? Y lo único que me muestra es el volumen del taxi especial. Venga, lo cambiamos para que se vea más limpio. Pongo vol, ¿vale? Y le quitamos esta llavecita de aquí, que eso está muy feo. Si yo ahora creo un taxi especial, lo voy a guardar. Si yo ahora creo aquí un taxi especial, vamos a ver. Taxi especial, se va a llamar EU, por ejemplo. Y bueno, lo creo aquí. Le digo, venga, pues E1 es igual a un NIO taxi especial. Y sus campos van a ser, pues venga, la matrícula, eso da igual, perdonad, la matrícula, ¿qué más datos teníamos? El modelo, venga, pues Renault, ¿qué teníamos? Luego la potencia, venga, pues este tiene 166 caballos. Luego tenemos que meter el dato del taxi, que era el número de licencia. Pues, y además tenemos que añadir el volumen. Pues caben 3 sillas de ruedas, por ejemplo. Cuando yo ahora, por ejemplo, aquí le diga que pinte, ¿qué es lo que va a hacer? Como todavía no le hemos dicho que coja los datos del padre, cuando yo me pinte aquí los datos, lo compilo. ¿Veis? Lo único que me muestra es volumen 3. Porque yo no le he dicho que coja nada del padre. Si yo me vengo aquí ahora, pues le digo, venga, no, pues yo quiero que me crees una cadena donde esté primero lo del padre y luego a continuación lo del hijo. Eso lo podríamos haber hecho en un par de pasos. Podríamos haber creado un string, cadena, igual a vacío, que es como lo solemos hacer en clase. Y ahora le digo, venga, pues empezamos primero indicando que coja los datos del toString del padre.
Y ahora, esa cadena pasa a ser lo que ya había en cadena, que son los datos del padre, más el volumen que tiene el nuevo vehículo. Y lo que hago ahora es devolver cadena. Igual así lo veis más sencillo. Entonces la pregunta es, dime. Vale. ¿No se podría hacer lo de cadena en Claro, una se puede misma hacer. línea? Sí, se Ah, puede vale. hacer exactamente igual que aquí. ¿Vale? Se puede hacer. Es- Claro, lo que pasa es que digo, voy a poner las dos opciones para que veáis realmente cómo es el paso a paso. Es crear la cadena, pasarle el toString y luego completarlo. ¿Vale? Se podía haber hecho todo en una línea exactamente igual que antes. Lo que quería era que vierais cada uno de los Vale. pasos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues mira, aquí se produce ahora como una especie de llamadas a los padres y va saltando de padre en padre hasta que completa todos los datos. Mira, cuando él llega a este paso de aquí, llama a su objeto padre o a su clase padre y utiliza el método toString del padre. Entonces se viene aquí a taxi. Entonces empieza por aquí y empieza por esta parte de aquí. ¿Y qué es lo que hace? Llama al objeto padre de taxi, que en este caso es vehículo. Entonces se viene al toString de vehículo y el toString de vehículo solo tiene esto. Hace esto, lo devuelve y se lo devuelve a taxi. Cuando se lo devuelve a taxi lo mete en este trocito de aquí, ya tengo ese valor. Le añadimos el número de licencia y cuando lo tiene todo, lo devuelve. ¿Y a quién se lo devuelve? Se lo devuelve a taxi especial. Entonces taxi especial lo guarda en cadena. Y ahora le dice, venga, todo lo que tienes de antes en cadena, le sumamos el volumen. Y ahora, cuando ya lo tengo todo, devuelvo la cadena. ¿Vale? Hace exactamente lo mismo. Esto que hemos hecho antes. Lo que quiero que veáis es que el super solo llama al padre, nunca al abuelo. Si yo quiero que se llame al abuelo, es el padre el que tiene. Ay, perdona. Es el padre el que tiene que llamar a su padre. ¿Vale? Nosotros solo podemos hacer referencia a la clase padre, nunca a las que hay por encima. ¿Vale? Entonces, si yo ahora pinto por pantalla el resultado este, ¿veis? Pues ya me sale. Primer vehículo sería este de aquí. El segundo vehículo sería este de aquí, donde pongo el número de licencia. Luego tenemos el que está creado por defecto. Y por último tenemos uno con todos sus datos y además con el volumen ese que hemos indicado en el taxi especial. ¿Vale? Y hemos creado 3 niveles de herencia. Y hemos sobrescrito, ¿vale? Hemos sobrescrito la clase toString. Vamos a suponer ahora que queremos hacer un objeto abstracto. Vamos a suponer que vehículo no puede existir un vehículo como tal, sino que este va a ser uno abstracto. ¿Vale? Para que sea abstracto se supone que tengo que tener algún método específico que sea abstracto. Pues vamos a decirle, por ejemplo, que ese abstracto es pues arrancar, ¿vale? Es suficiente, si da igual, realmente da igual. Entonces yo vengo aquí y le digo, venga, tenemos un método público que es abstracto, no devuelve nada, ¿vale? Eso ya es como todos los métodos, en función de lo que hagamos, que se llama arranca, ¿vale? Y no se le pasa nada por parámetro. Esto es lo único que yo tengo que especificar. Publish, abstract, void y el nombre. Fijaos que no pongo nada, ni llave, ni nada. Abro y cierro paréntesis y pongo el punto y coma. ¿Por qué me está saliendo aquí un error? Porque me está diciendo, perdona, tengo ya un método arranca. Vale, pues entonces en vez de método arranca, o lo hacemos este, que tenemos aquí arriba, esto fuera, que estoy duplicando. Aquí. Abstract. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con un método abstracto? Un método abstracto no puede hacer nada, simplemente va a especificar algo. Ahora tengo aquí un error que me está diciendo, oye, ¿tienes un método abstracto en una clase que no es abstracta? Pues eso no se puede. Entonces me tengo que venir aquí arriba y le digo aquí public abstract class. Y de esa forma ya se corrigen los errores. Entonces con esto lo único que estoy haciendo es indicarle a todos los objetos que hereden de la clase vehículo que tienen que implementar a la fuerza un método que se llame arranca y que cada uno lo tiene que hacer a su gusto, como ellos quieran, que no depende para nada del vehículo, sino que dependerá, el taxi arrancará de una forma, el autobús arrancará de otro y el taxi especial arrancará como le diga taxi, ¿vale? Porque para eso está heredando de taxi. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Mira, esto nos va a generar ahora dos problemas. Primero, aquí nos va a salir un error diciendo que hay un método, ¿veis?
que no se ha implementado. Aquí está. Hay que añadir los métodos no implementados. Es el primer error. Y aquí en principal nos va a dar otro error. Y es que vehículo ahora no lo podemos crear. No se puede hacer una instancia porque se supone que es una clase abstracta. Y que como es abstracto no puede existir un objeto de tipo vehículo. Pueden existir solo hijos de vehículos, pero nunca un objeto como tal. ¿Vale? Entonces, este no nos vale. Lo quitamos. Eso ya no se puede hacer al hacerlo abstracto. Y aquí tenemos que implementar y decirle, oye, añade los métodos que están sin implementar. Si nos damos cuenta, ahora me he añadido aquí al final un método que se va a sobreescribir, que se llama arranca y que está esperando algo para hacer. Eso es lo que significa. Esto que pone aquí todo no es todo. Eso realmente tenéis que verlo así, to do. ¿Vale? Es como un método que hay que implementar. Pues nada, pues entonces yo aquí, por ejemplo, lo digo, sysout. Aquí implementaría lo que fuera. Nosotros lo estamos haciendo con salidas por pantalla para que vosotros lo veáis bien. Y le digo, pues, por ejemplo, el taxi arranca. ¿Qué me va a pasar con autobús? Pues en autobús me pasa igual. Me dice, oye, que autobús hereda de vehículo, que es abstracto y que tiene un método. Pues implementamos los métodos que están sin hacer o, perdonad, a ver si sale. Lo voy a poner aquí F2 para que se vea. O convertimos autobús también en abstracto. Son las dos cosas que las dos opciones que nos da. Pues le digo, no, implemento los métodos que me faltan. Y ahora me vengo aquí y este autobús tendrá su manera de arrancar. Para diferenciarlo, nosotros lo que vamos a poner aquí, el autobús arranca. ¿Vale? Fijaos, ¿qué pasa con taxi? Con taxi no ha pasado absolutamente nada con taxi especial. Porque al heredar de taxi, ya automáticamente tiene implementado ese método abstracto. ¿Vale? Lo tiene implementado aquí. Es decir, que si yo le pongo al taxi que arranque, el taxi me va a poner el taxi arranca, no me va a poner el taxi especial arranca, porque ese método no existe aquí. Y al no existir aquí, lo coge, al no existir en taxi especial, lo coge de taxi, lo hereda de taxi. Entonces yo me vengo aquí ahora al principal, vamos a hacer unas pocas de pruebas. Bueno, esto fuera, que ya el vehículo no se puede utilizar. Y ahora, fijaos, voy a poner aquí T1, que es un taxi, le voy a decir que arranque. Y a E1, que es un taxi especial, le voy a decir que arranque. También. Aquí. Arranca. Y vamos a crear un autobús. Venga, vamos a hacer un autobús por defecto para ir un poquito más rápido. Lo único que quiero probar es que el autobús va a hacer su función. Entonces yo le digo a bus1.arranca. ¿Y qué me tiene que salir aquí? Pues me tiene que salir. Este me tiene que devolver el taxi arranca. Este me tiene que devolver el taxi arranca, pero me lo devuelve porque coge al del padre, porque él no tiene ese método implementado. Y este me tiene que decir que el autobús arranca. A ver, ¿por qué sale un error aquí? No está la variable inicializada. Es que lo he hecho en B2. B2. Venga, pues vamos a lanzarlo. ¿Veis? Y aquí lo tengo. Este, vamos a poner aquí que se vea, este corresponde a T1, que es un método que yo he implementado. Este corresponde a E1, pero es un método que está heredado de taxi. Y este es un método abstracto que se ha concretado en autobús y por eso cada uno tiene su propia salida de datos. ¿Se entiende? Porque con esto ya he terminado la herencia. Es simplemente que veáis cómo se heredan los atributos y demás. Y ya sé, eso vale para todas las clases. ¿Se entiende, chavales? Dime. Pero ya no. Entonces, sí. Los dos primeros, el primero has dicho que hereda de taxi, ¿no? Sí, mira, T1 no hereda, o sea, T1 hereda de vehículo, pero el método arranca lo tiene implementado taxi. ¿Vale? Si te fijas aquí, en taxi tengo un método arranca que pone el taxi arranca. ¿Qué pasa con taxi especial? Taxi especial no tiene ese método. Si te fijas, solo tiene el toString y el constructor. No tiene ese método. Entonces, cuando yo le digo aquí en principal al vehículo especial, a la taxi especial que arranque, ¿cómo es que arranca si no tiene ese método? Pues arranca porque lo hereda de taxi. Porque taxi especial yo le he dicho que herede de taxi. Como hereda de taxi todo.
los atributos, que en este caso es este, y todos los métodos que tiene, sus constructores y además su toString y su arranca. ¿Vale? Entonces, por eso aquí pone el taxi arranca, no pone el taxi especial arranca. ¿Vale? En el último caso, lo que tenemos el autobús tiene su propio método arranca, porque es obligatorio, lo tiene que implementar. Por eso pone aquí override. Esto indica que es un método que está especificado en clases superiores. Y este sí tiene su propia salida, que es el autobús arranca. Que es lo que yo le he puesto aquí. ¿Vale? El último caso que me queda, que es lo que he visto, taxi especial coge del otro, pero si nosotros queremos, podemos también sobreescribir ese método. Si yo me puedo venir aquí y decirle, venga, public, void, arranca y que no haga nada. Vale, o sea, no se le pasa nada por parámetro. Y ahora aquí le pongo un sysout para que salga por pantalla el taxi especial, especial arranca. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que poner aquí? ¿Qué es lo que tendría que poner aquí? Para que... bueno, o sea, ¿qué haría esto de aquí? Si yo ahora compilo aquí en principal, ¿qué pasará? ¿Me va a mostrar el taxi arranca o me va a mostrar el taxi especial arranca? El taxi especial porque exactamente, ¿no? eso es lo que quería que viera. Y en el momento en el que yo he creado un método que ya existe en la clase superior, pues me va a salir, de hecho, la opción override. Sería interesante que si no sale, que la pongamos nosotros, ¿vale? Para que sepamos que en todo momento ese método es un método que nosotros sobreescribimos de la clase superior. Entonces yo me vengo aquí ahora a principal, compilo, ok, ¿veis? Y fijaos, ahora ya no ha llamado al padre, porque como él tiene su método, sus métodos son siempre preferentes, ¿vale? Siempre tienen prioridad. Entonces el taxi especial llama al suyo, que no existe el suyo, llama al del padre, que no existe el del padre, llamaría al del abuelo, y así hasta que llegara a la clase object. Si no lo encuentra en ningún sitio, entonces es donde va a dar el error de que ese método no se encuentra. Pero él siempre va a ir en una cadena hacia arriba, subiendo la clase. ¿Dudas? Realmente la herencia es mucho más sencilla de lo que parece. Parece así al principio que es como mucho jaleo, pero realmente es bastante mecánico, muy muy mecánico. ¿Dudas con esto? Vale, pues mirad, el último ejercicio, y ya terminamos con eso hoy, es que me lo hagáis vosotros. Ay, lo he borrado. Libremente, espera, dentro de un momento en la plataforma, porque ya lo tenéis en la plataforma. Que va la actividad 5, que es que hagáis libremente una herencia. O sea, libremente quiere decir que vosotros pongáis los atributos que queráis, que pongáis los métodos abstractos como queráis y demás. ¿Vale? En esa es la que os he comentado antes de los 3 niveles de este de aquí. ¿Vale? Donde tenemos los 3 niveles. Entonces, animal, a mí me gustaría que animal fuera una clase abstracta. Que no pueda existir un animal como tal, sino que haya que especificar. ¿Vale? De forma que le hagáis a animal algún método que tengan que obligatoriamente hacer los demás. Y los de abajo lo heredarán o lo sobreescribirán, lo que vosotros decidís. Es libre, es totalmente libre. Lo que quiero es que practiquéis esos 3 conceptos. Herencia, sobreescritura y clases abstractas o métodos abstractos. ¿Vale? Entonces vamos a forzar a que animal sea abstracto para que lo otro lo hagáis vosotros como queráis. Pero animal o los métodos de animal. Lo que convierte a animal en abstracto es que tenga un método abstracto. Realmente lo que son abstractos son los métodos, pero en el momento en el que tengáis un método abstracto, la clase se convierte en abstracta. ¿Vale? Que es lo que ha pasado aquí con vehículos. Cuando nosotros le hemos dicho que arranca es abstracto, me ha salido una marca de error diciéndome que la clase también tiene que convertirse en abstracta. Entonces ya esa clase como tal no se puede utilizar. De hecho, fijaos que aquí en principal he tenido que quitar esto, porque eso ya no se puede hacer. Cuando nosotros creamos o definimos una clase como abstracto, ya no podemos crear objetos de esa clase, ¿vale? Porque es un concepto abstracto. Está medio implementar, faltan cosas. Pues quiero que animal sea abstracto. Y luego que en las otras 2 jerarquías que hay, los otros 2 niveles de jerarquía, pues que vosotros ya implementéis libremente lo que queráis estas clases de aquí. En total me tenéis que entregar todos estos archivos, hay un montón, pero no tenéis que hacer tampoco demasiadas cosas. Constructores y algún método que se vea cómo se está produciendo la herencia.
¿vale? Vale. Con esto terminamos, señores.